partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, sábado 17 de abril de 2021. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Al magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que siempre se conectan con estos encuentros pedagógicos. Hoy los acompañamos Óscar Carvajal en lengua de señas y quien les habla Andrés Cubides en la conducción del programa integrante de Renovación Magisterial. Recuerden que nos pueden sintonizar en la frecuencia 1400 AM de emisora Mariana, en Facebook Live de Renovación Magisterial y de emisora Mariana. También los invitamos a que nos visiten nuestra página web www.renovacionmagisterial y en nuestras redes, en Twitter, @encuentrospedag y Renovación Magisterial. En aparatos móviles, que están muy de moda hoy, con el aplicativo TuneIn, frecuencia 1400 AM, emisora Mariana. Hoy tendremos nuestros acostumbrados espacios, el encuentro con la comunidad científica y de salud. Tendremos un invitado que es el doctor Orlando Acosta, y con el compañero Miguel Ángel Pardo del Ejecutivo de FECODE, con Edilma Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Cundinamarca, ANEC, y a su vez quien les habla, estaremos participando en esta zona, el Rincón de Apolonia, un tema muy interesante que son la vida de las mujeres, como en ese aspecto de la memoria, la solidaridad y como víctimas en la historia de este país. Nuestro acostumbrado espacio con la cooperativa, el encuentro con el movimiento obrero, con Fabio Arias para manejar lo de la reforma tributaria, la movilización nacional, el encuentro con la comunidad educativa, las poderosas razones con las cuales el magisterio y la comunidad vamos a participar el 28 de abril en el paro nacional, encuentro con la inclusión, otro tema muy interesante, el abordaje de la docencia del apoyo pedagógico. La nota del director, claro, sí queremos ir al colegio, pero con garantías para la vida, señora alcaldesa. El informe distrital, desde este servidor de la Junta Directiva, el preescolar que también habla de la alternancia y esa forma como afecta a los niños y a las niñas. Nuestra invitada de siempre, de cada 8 días, Sara Frassini, con la poesía y el encuentro de la música con Andrés Ballena. Este es nuestro programa de hoy. Iniciaremos entonces con nuestros invitados. Doctor Orlando Acosta, muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien, doctor Orlando Acosta. Me permiten presentarlo. El doctor Orlando Acosta es doctor en virología molecular, es director del equipo de investigación del virus en la Universidad Nacional y además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Orlando Acosta. Y gracias. Miguel Ángel, muy buenos días. Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Andrés. Un abrazo fraternal, vital y pedagógico a toda la mesa de trabajo de Encuentros Pedagógicos, a nuestro intérprete de señas, Óscar Carvajal, y por supuesto a todo el magisterio que nos sigue a esta hora del día y a la comunidad educativa. Orlando, muy buenos días y muchas gracias siempre a usted con los aportes y la generosidad propia de los científicos que están al lado de la población. Bueno, para hoy este tema que tenemos, que lo hemos titulado Alerta Roja y Cuarentena Obligatoria. Y una pregunta que nos hacemos, ¿qué coherencia tiene con la alternancia en los colegios esta situación gravísima que tenemos en Bogotá y en el país? Entonces, a ver quién comienza con esta
con estas apreciaciones. Doctor Orlando, pues tiene usted la palabra, a ver, desde la mirada. Sabemos que está aquí para... Claro, claro. ¿Qué mirada tiene usted de esta situación de alerta roja? Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que la situación en términos de contagios, de transmisión del coronavirus es muy preocupante, especialmente en Bogotá, aunque hay otras regiones del país que están en situación igualmente preocupante o aún peor. Por ejemplo, si nosotros vemos la información de la Secretaría de Educación Distrital, donde señala que hay 120.000 estudiantes en actividades presenciales, pero solamente se ha realizado se han realizado 3.034 pruebas, detectándose 72 de ellas positivas, y además se han reportado 6 casos de profesores en un solo colegio. Entonces, estos datos de positividad pueden ser la punta del iceberg de los contagios reales en la comunidad educativa. Entonces, si revisamos o reafirmamos ese criterio general científico que es aceptado en todo el mundo, de que los riesgos de infectarse en un espacio escolar están directamente relacionados con los riesgos de contagiarse en la comunidad respectiva, entonces podemos ver cómo en el caso de Bogotá actualmente tenemos más de 480 casos nuevos de contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Entonces, mirando este indicador y confrontándolo con los niveles ya definidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que fijan en 200 el límite mayor para el nivel de alto riesgo, entonces claramente estamos muy por encima del riesgo altísimo, es decir, un 100%, más de 100% por encima de ese riesgo máximo. Y si miramos el otro indicador, que es también rutinario en estos casos, estamos por encima del 21% de pruebas positivas a RT-PCR en los últimos 14 días, donde si recuerdan, 10% es el riesgo más alto. O sea que también estamos más del 100% por encima del límite de riesgo alto. O sea, estamos en un riesgo altísimo de contagios. Entonces, si nosotros miramos ese criterio tan fundamental de la UNICEF de que las reaperturas deben realizarse después de un análisis muy riguroso y sobre todo muy honesto de lo que se llama riesgo-beneficio, o sea, comparar o sopesar los beneficios de la educación presencial, que todos la reconocemos y deseamos que tenga lugar lo más pronto posible, confrontamos ese propósito deseable de la educación presencial con los riesgos para la salud y la vida, pues claramente podríamos concluir que de acuerdo a los niveles de la pandemia, al menos en el distrito, pues realmente uno podría decir que la balanza se inclina en favor de la prevención, es decir, de evitar nuevos contactos por los riesgos que ello tiene y por los casos que ya se han visto positivos, que como lo indico, pues el número de pruebas ha sido mínimo con relación al total de la población que está en actividades educativas presenciales y no representa la realidad de eventuales contagios o de positivos, incluyendo los que están con condición asintomática, es decir, que transmiten el virus, mas no presentan síntomas. Entonces, yo quisiera destacar que en el caso aún de riesgo más bajo que pudiera existir en algunos municipios, de todas maneras, las medidas de bioseguridad deben implementarse de manera cierta, tienen que estar aseguradas por el gobierno nacional. Sin embargo, hay que distinguir que algunas de las pruebas, de las medidas de bioseguridad tienen dependencia, llamémosle así, individual y otras institucional, o sea, de las autoridades de salud y de educación. Entonces, podríamos recordar en ese orden cómo la medida más drástica de prevención
de los contagios es la vacunación. Le sigue hacia abajo, es decir, que contribuye a prevenir los contagios, le siguen las medidas cuarentenarias y de aislamiento. Luego, las medidas, o mejor, los recursos gubernamentales, la financiación para asegurar infraestructura física y humana para atender la pandemia eventual en los espacios escolares. También la filtración y renovación del aire. Entonces, estos que he mencionado son esencialmente más de responsabilidad gubernamental que individual. Y por el lado de los aspectos de bioseguridad individuales, pues está de manera creciente en términos de prevenir el contagio, primero que todo, el distanciamiento social o físico, el lavado frecuente de manos, perdón, el uso de tapabocas enseguida, luego el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara y limitar el tiempo en lugares o espacios donde haya más personas. Entonces, si vemos toda esta gama de niveles o de instrumentos de bioseguridad, todos ellos tienen lo que se llama fugas o fisuras. Quiero decir, no son 100% efectivos, entonces siempre habrá riesgo de contagiarse, sino que la idea es de que se disminuya ese riesgo prácticamente casi a cero para evitar afectaciones a la salud y a la vida. Aquí el problema ético, o uno de los varios problemas éticos, es que si se producen muertes, esas muertes fueron evitables. Quiero decir que si hay muertes fruto de las actividades presenciales sin medidas de bioseguridad, esas muertes pudieron evitarse, lo que implica responsabilidades, digamos, de carácter no solamente ético, sino de tipo legal. ¿Quién responderá por esos fallecimientos? O sea que, resumiendo, frente a las actuales circunstancias, colocando como ejemplo la ciudad de Bogotá con los indicadores que hemos señalado, realmente el riesgo es alto de contagiarse y consecuencialmente de padecer la enfermedad, que puede conducir, dependiendo de su nivel en términos de los síntomas, puede conducir a hospitalizaciones. Las hospitalizaciones, una fracción de los hospitalizados transita a unidades de cuidado intensivo y llegar a una unidad de cuidado intensivo, de allí no todos salen vivos. Entonces esa es la parte que preocupa. O sea que cuando se señala, no, si se contagia a alguien, pues lo aislamos, que es cierto, hay que hacerlo. Eso no se queda allí necesariamente. Puede transitar a una situación crítica y finalmente puede comprometer la vida del contagiado, como de hecho están las estadísticas, ¿no? Para recordar el caso de los niños, aunque no se han actualizado por parte del DANE las defunciones debidas a COVID-19 para niños, pues las que tenemos hasta el 17 de enero son muy claras. 148 niños han fallecido por COVID certificado con pruebas moleculares, más 300 niños, estoy hablando de aquellos con edades inferiores a 15 años, más 300 niños que por las características clínicas se supone, se sospecha que también fallecieron a causa del COVID-19. O sea que el argumento de que los niños no se infectan, no transmiten el virus y no fallecen, pues no tiene ningún asidero. En ese sentido, son muy elocuentes. Entonces yo podía pues dejar aquí la intervención con estos aspectos básicos que son indicativos de la situación preocupante que estamos viviendo en términos de la pandemia y la inconveniencia de presionar actividades presenciales cuando no hay todas las medidas de bioseguridad, y aunque las hubiera, como lo he señalado, todas ellas tienen fisuras, donde aquella que es la vacunación, que es la prevención primaria de la enfermedad, es la de efecto más drástico en el control de la pandemia. Como ejemplo, para terminar, podríamos recordar que en Estados Unidos el presidente Biden, el 2 de marzo de este año, dio la directriz federal, es decir, para toda la Unión, de vacunar a los profesores antes de que terminara el mes de marzo, cosa que se consiguió en un 90% a finales de marzo y se completó totalmente en los primeros días de abril.
Es decir, esa directriz de vacunar a los profesores, como de hecho se consiguió, se entiende como la mayor contribución a unas actividades presenciales seguras. En el caso de nuestro, pues la vacunación, ustedes han visto que apenas está llegando al 9%, en el caso de Bogotá para la población que se ha priorizado, donde no se han priorizado a los profesores para recibir esa vacunación. Entonces esto también preocupa que la población que corresponde pues a la comunidad educativa no esté vacunada, que es la prevención primaria, como lo he dicho. O sea, prevención primaria se entiende como las medidas que conllevan a que la enfermedad no aparezca, o que si aparece sea con síntomas leves que no impliquen una hospitalización y de hecho pues en gran medida protejan la salud y la vida de la comunidad. Bueno, ahora escuchemos a Miguel Ángel Pardo, que es ejecutivo, que es el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECOE. Esa mirada desde allí que tiene un espectro nacional. Miguel, por favor. Bueno, yo antes de pasar a lo nacional, quisiera derivar unas conclusiones de los hechos en Bogotá, que son, me parece, lamentables. Y creo que quedó desafortunadamente claro que el tema que Miguel, anima a la Secretaría de Miguel, Educación. buenos días a todos, muy buenos días. Me atravieso acá un poquitico, Miguel, es que Dilma estaba en otro programa, nos ha regalado su tiempo para participar en este programa. Entonces le pido el favor a Miguel que me disculpe, qué pena con ustedes. Andrés, si le da entrada a Dilma. Muchas gracias. Por supuesto, director. Claro que sí. Edilma, muy buenos días. Buenos días para todos, un gusto estar acá, un honor. Un saludo a la audiencia de Renovación Magisterial cada sábado que están aquí fieles a la emisión de este programa. Bueno, tengo el gusto de presentar a Irma, que es la presidenta de ANEC, de la Asociación Nacional de Enfermeras de Cundinamarca, sección Cundinamarca. Bienvenida, Irma. Acabamos de escuchar al doctor Orlando Acosta, nos hizo una presentación del panorama, de la gravedad de la situación. Ahora, esa visión tuya de Irma para este momento tan crítico que es la alerta roja, la cuarentena y pues la situación que estamos viviendo. Por favor, Irma. Sí, yo creo que lo primero es hablar de la medida de cuarentena, 4 días de trabajo y 3 días de cuarentena, ¿sí? No, digamos, claro, la cuarentena nos sirve en la medida en que se disminuyen los contactos y se disminuye el riesgo de infección o de transmisión de la enfermedad. Eso sería válido, pero la dificultad es que tenemos efectivamente 4 días de la semana en la que las personas, especialmente los trabajadores, deben subirse al transporte masivo, al Transmilenio, de manera, pues en unas aglomeraciones que no permiten tener el distanciamiento social. Creo que es importante que la alcaldía de Bogotá, y tendríamos que ver si esta situación también se está presentando en otras ciudades, creo que hemos visto en redes sociales lo que está ocurriendo con el metro de Medellín. También nos han enviado fotos de las aglomeraciones en el metro. Mientras no se tomen medidas que permitan mantener el distanciamiento social en el medio de transporte, diríamos que tener 3 días de cuarentena pues no tendría mucho sentido porque igual se está teniendo cercanía, no se cumple con el distanciamiento y hay mayor riesgo, mayor exposición a tener la enfermedad. Entonces aquí sí sirve, pero es una medida a medias, no es una medida que sirva completamente y además si esa medida no se acompaña de una renta básica que le permita a las personas no tener un subsidio, porque es que lo que se les da realmente eso no alcanza para cubrir los gastos mínimos básicos de alimentación. Solamente el tema de alimentación, pues es que lo que se le está dando a las familias no alcanza para nada más, sino para cubrir una mínima alimentación diaria. En relación con el tema de la alternancia en los colegios como prevención del contagio, podríamos decir que la alternancia es válida sí, solo sí,
las instituciones educativas cuentan con la infraestructura y los elementos de protección personal. O sea, la alternancia no puede ser porque sí, debe tener unas condiciones mínimas y lo primero que se debe pensar es en la salud, en la integridad de la comunidad educativa, entiéndase, alumnos, profesores, directivos y el personal de apoyo de los colegios. Entonces, la alternancia sí, siempre y cuando se tenga infraestructura y elementos de protección personal. Si no, no estamos haciendo nada y además hemos visto también en noticias cómo se ha dado un importante contagio en niños, en profesores, se ha reportado y FECODE tiene una importante cifra de muertos, de trabajadores, de profesores a nivel nacional y esta semana se ha reportado la muerte de rectores, coordinadores, profesores, en colegios. Entonces la alternancia sí, pero con las condiciones necesarias. En relación con el proceso de vacunación, el proceso va muy lento. Desde la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia hemos mencionado y denunciado que el país, el gobierno nacional, no ha puesto atención realmente en los trabajadores del sector salud que el país necesita. Colombia tiene un número muy bajo de médicos y es menor aún el número de profesionales de enfermería. En Colombia se tienen casi 3 médicos por una enfermera, cuando deberíamos tener 3 enfermeras por cada médico. Y el otro problema es que quienes estamos formadas para poder administrar los medicamentos y administrar las vacunas, somos los profesionales de enfermería. ¿Quiénes están administrando las vacunas en este momento? Auxiliares de enfermería, por un lado. Pero el número de profesionales y de auxiliares de enfermería es muy poco, es muy bajo para poder cubrir la demanda de población y poder ir a un ritmo mucho más rápido de vacunación. Entonces aquí estamos viendo que sí hay vacunas guardadas que no se están administrando y que vamos muy lento, pero eso también obedece o se debe a un descuido o una postura política del gobierno frente a el talento humano que el país necesita, y esto es una alerta, ¿no? Porque seguimos, vamos tercer pico, este tercer pico ha sido mucho más agresivo que el primero y el segundo, y pareciera que todavía no hemos aprendido esta experiencia. Lo otro es que seguimos, la alerta roja implica o indica que se ha llenado un número de camas de cuidados intensivos. Quiere decir también que la pandemia y el sector salud sigue centrado en las unidades de cuidados intensivos y durante un año no hemos hecho acciones de promoción, no se ha hecho atención primaria en salud y no se ha llegado a los hogares y a los territorios donde se encuentran las personas. Entonces, podemos decir que se sigue dando un mal manejo de la pandemia y a este paso tendremos que esperar un cuarto pico donde todavía no se han tomado las acciones de atención primaria en salud, donde el personal de salud está teniendo que comprar los elementos de protección personal y además también están asumiendo de su bolsillo el pago de las pruebas para saber si tienen o no COVID, y en muchas oportunidades deben ir, aunque estén enfermos, mientras sale el resultado de la prueba, tienen que seguir yendo a trabajar, y también hemos visto y se puede decir que eso también hace que se mantenga el contagio en Bogotá en la medida en que las personas con la enfermedad, con la sintomatología, tienen que seguir circulando debido a esos vacíos que tenemos en el sistema de salud, en las EPS, con las barreras burocráticas incluso para dar una incapacidad. Bueno, ahora, gracias, Irma. Con esta descripción tan amplia, Miguel, desde el sector magisterio, desde FECODE, que decías y lo ibas a plantear desde Bogotá, ¿cómo ves esta situación? Pues yo creo que esta semana se develó un hecho, Andrés y colegas de la mesa, y es que el interés del retorno a clases presenciales con la vía de la alternancia no es el de salvaguardar la vida y la salud de los niños y niñas, porque uno no puede reiterar que en pleno pico y en alerta roja se mantenga la presencialidad
y adicionalmente de una manera incoherente se plantea que los chicos de educación superior sí deben suspender la presencialidad, lo cual es apenas justo, pero que los chicos de preescolar y media y básica no. Es decir, se observa un grado enorme aquí de incoherencia y que aquí puede constituirse en una soberbia que puede ser letal. Si adicionalmente agregamos que el día miércoles en la misma página, el semáforo de la epidemiológico de la alcaldía, se estableció la Secretaría de Salud que por una alerta roja en los hospitales no podría haber colegios en presencialidad. Entonces tenemos una circunstancia en la cual la alcaldesa ha entrado en un terreno de buscar un punto de no retorno en las relaciones con la comunidad educativa, cree que ha entrado en la puja, creyendo que es un problema de la ADI. Y hoy tenemos, por lo menos, Andrés, 4 cartas, tú sabes, lo estuvimos comentando ayer, 4 cartas de 4 localidades de Bogotá, en la cual los rectores por unanimidad han elevado cartas a la doctora, a la secretaria de Educación y a la alcaldesa en ese sentido. Entonces, digamos que esto queda claro, aquí no hay un interés por esa materia. No sé qué tiempo nos queda, pero nosotros sería muy importante establecer lo siguiente. La ministra de Educación, doctor Orlando, la ministra de Educación ha planteado ahora que en mayo tendrían que estar todos los colegios en alternancia, otra vez. Esa es una afirmación que para nosotros es muy complicada y muy grave. Pero queremos saber, aunque en términos pero muy precisos, porque ya hizo la sustentación de las condiciones, cuál es la opinión desde el punto de vista científico, y la otra, en el caso en que se lograra la prioridad de las vacunas, se podría exonerar al gobierno de los otros criterios para el retorno a clases presenciales, me refiero a la bioseguridad y a los criterios científicos. O miremos una de las dos respuestas y posteriormente continuaremos la otra semana. Muy bien, Miguel. Sí, te complemento. Son más las cartas de los rectores solicitando que por lo pronto aplace en medio de este momento tan difícil, pero de todas maneras se sigue haciendo el trabajo desde las instituciones educativas para confrontar lo que has denominado pues como unas decisiones totalmente salida de la consideración del valor de la vida. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados y pasamos a nuestro siguiente espacio. Gracias al doctor Orlando Acosta, a Irma y por supuesto a Miguel, que ya nos encontraremos más adelante en la siguiente sección. Muy amables. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Desde el Partido del Trabajo de Colombia extendemos un saludo especial y una invitación cordial para que la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros y maestras que todos los fines de semana se conectan a el programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial, tengan la oportunidad también de ingresar entre semana y los fines de semana también a las charlas en cuarentena que todos los días venimos desarrollando, entre semana a partir de las 6 de la tarde, los sábados con salsa a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos de literatura desde las 5 de la tarde. Entre semana venimos tocando temas bastante importantes sobre la literatura, sobre el arte, la cultura, la historia y por supuesto temas de la coyuntura política, temas del sindicalismo, de la juventud, en general temas de suma importancia para la comunidad educativa y para la sociedad colombiana. Entonces, pues la invitación calurosa es para que se conecten todos los días, estemos pendientes de la agenda
y de los temas que se tocan en estas charlas del Partido del Trabajo de Colombia, y pueden ingresar entonces a las charlas, pueden acceder a ellas a través de la fanpage de Facebook del Partido del Trabajo de Colombia, PTC Alianza Verde. Esa es la invitación que les queremos extender y pues por supuesto agradecer a el programa, la radio revista Renovación Magisterial, programa de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo. Bueno, vamos a entrar a nuestro acostumbrado espacio, el Rincón de Apolonia, el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas en las historias, los cuerpos y las vidas de mujeres. Nos lo presenta Liliana Vivas Piñeros, del Colegio Nuevo Horizonte, de la sede Torca y delegada del Congreso de la CUT e integrante del colectivo de mujeres Malo. Es sábado y estamos aquí en el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. En los últimos días, uno de los campos que encontraron en sectores de la derecha fascista para arremeter una vez más contra la educación pública y la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación FECODE estuvo en la libertad de cátedra. Señalando lo que suelen llamar adoctrinamiento, pretenden establecer un régimen donde la historia con todas sus aristas pudiera ser absolutamente controlada por el relato colonial y gamonal que les interesa, patriarcal hasta la médula. Sobre este tema hablaremos hoy. Nos basamos en la monografía de María Adelaida Vélez Posada, titulada Los maestros amenazados con ocasión del conflicto armado en Colombia, de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT en Medellín. Bienvenidas y bienvenidos. Las últimas 2 semanas, los nombres de las maestras Sandra Jimena Caicedo y Cristina Vera fueron objeto de tendencias mediáticas, con posiciones tanto a favor como en contra. Cada una en su quehacer pedagógico asume la historia reciente como campo de enseñanza en sus aulas, donde los crímenes de Estado en el marco del conflicto armado son una constante, cuyas acciones, en muchos casos incluso, ya han sido demostradas por tribunales internacionales. Cuando la colega Sandra Jimena Caicedo toma como referente para el desarrollo de un taller el caso de los mal llamados falsos positivos en el marco del análisis del conflicto armado colombiano, y también circula un audio de la colega Cristina Vera, donde en una de sus clases comenta las razones de la ofensiva mediática contra la profe Caicedo en torno a la molestia de sectores simpatizantes de regímenes de derecha, donde hay muchas voces de tendencia abiertamente fascista que se molestan cuando en las aulas hay espacios para identificar, comprender y cuestionar las características, por ejemplo, de la seguridad democrática y del estilo colonial del uribismo en todo sentido, en las estructuras políticas, sociales y económicas. Los casos de estas colegas hacen parte de un entramado de ofensivas contra la educación pública y una de sus grandes conquistas, la libertad de cátedra. El amedrantamiento mediático aterriza en las realidades de los territorios donde se perfilan seguimientos, chuzadas, amenazas y el riesgo que se cierne sobre la vida propia, familiar y comunitaria. La docencia no solo es vocación, es también oficio y profesión, y como sustento del acto pedagógico es político, y por tanto tiene compromiso social, con la verdad, con la justicia y con la vida. El desarrollo del pensamiento histórico no es ninguna ideología, y se sustenta en el trabajo de nociones y conceptos que se articulan con las realidades de los contextos que habitamos, que nos configuran, que nos atraviesan. Este país, ante tanta desidia estatal y gubernamental, no se rinde. Y el ejemplo más claro está en el quehacer de mujeres maestras como Sandra Jimena Caicedo y Cristina Vera, y en general, de cada docente que confirma, muy al contrario de posiciones desconectadas de las realidades, y que hablan solamente desde la comodidad académica de sus escritorios, que en Colombia la enseñanza de la historia está viva, está fuerte y se resiste ante el fascismo que tiene en el innombrable nombre y apellido en su liderazgo. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, el Rincón de Apolonia. Casa Nacional del Profesor, CANAPRO, solidaridad que hace vida.
Esta sección nos la presenta Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes de Encuentros Pedagógicos, igualmente al equipo que encabeza mi compañero Andrés y Jairo. Igualmente un saludo a Miguel Ángel y a los demás miembros del equipo. El día de hoy tenemos la siguiente información. Los créditos para abril todavía podemos solicitarlos hasta el día 28. Las nóminas del distrito, POPET, Colpensiones, PONCET, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, Suacha, Girardot, FUSA, Zipaquirá, colegios, universidades y demás convenios que tenemos por nómina. Igualmente por ventanilla se pueden solicitar hasta el día 27. El día de hoy tenemos atención telefónica en el 348-0564, extensión 7010, hasta la 1 de la tarde. Recordemos que por la pandemia y por el cuidado de nuestros asociados, igualmente de nuestros funcionarios, todos nuestros créditos, las solicitudes se hacen a través del teléfono. Tenemos actualmente solo atención para cajas y algunos asuntos que tengan que ver con pagos y demás en nuestras cajas únicamente. El día lunes pues no tendremos atención, atendiendo pues a la legislación. Igualmente invitarlos a que soliciten nuestra tarjeta débito, la cual se puede solicitar en el 348-0564, extensión 8086. Recordarles que todos nuestros créditos cuentan con Vida Grupo de Deudores, que es una asistencia médica, orientación médica telefónica, asistencia médica domiciliaria, traslados médicos de emergencia, llamando al numeral 789 en el celular. El próximo lunes también se vence la inscripción a nuestro bingo, que se va a realizar el próximo domingo a las 10 de la mañana. Antes, a las 9:30, también tenemos la celebración del Día del Niño. Ahí se pueden inscribir hasta el día 19. Igualmente pueden inscribir a sus hijos, y algunos que ya tenemos un poquito más de edad podemos inscribir también a nuestros nietos, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y por último, informarles que Canapro tiene desde la parte ambiental, que es uno de nuestros ejes, tiene el primer concurso infantil Canapro Ambiental, así lo imagino, teniendo como dos fechas principales, el 22 de abril, que pues se celebra el Día de la Tierra, el cambio climático, y el 29, el Día del Árbol. Mayor información, pues como en nuestra página www.canapro.co, y visitar nuestras redes sociales, en las Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Entonces, en estas pueden encontrar toda la información referente a los beneficios y servicios de nuestra cooperativa. Para los oyentes de este programa, desearles un muy feliz día. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, muchas gracias a usted, Alonso. Feliz fin de semana. Gracias. Bien, tenemos el otro invitado, Fabio Arias, que es fiscal de la CUT Nacional. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Un saludo para todas y todos los maestros y las maestras de Colombia, en particular los del distrito de Bogotá, y obviamente un saludo a todos los componentes de la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos. Bueno, Fabio, por favor, háganos una descripción de la realidad política y económica que atraviesa el país para esa mentada reforma tributaria con las cuales nos amenaza el gobierno. Bueno, todos estos días se ha hablado de la reforma tributaria. Cada vez conocemos detalles, sin lugar a dudas, graves de lo que va a representar esa reforma tributaria de ser aprobada para la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie, porque aquí estamos hablando de los ciudadanos de a pie. Esta es una reforma que su característica central es el 90% de lo que piensa recaudar el gobierno, ¿sí? De los 30 billones, el 90% los ponen las clases medias, los trabajadores,
Y los ciudadanos de a pie, por el tema del IVA y por el tema de las rentas de trabajo, que como ya todo el mundo se ha escandalizado, lo van a bajar hasta 1,6 millones de pesos. Ahí empieza a pagar la gente impuestos. Se prevé que una persona que gane 2 millones de pesos va a terminar pagando 400.000 pesos al año de impuestos de la renta y de sus ingresos de trabajo. Algo absolutamente inadmisible. Pero lo que hoy quiero hablar es de las relaciones entre la economía y la política de esta reforma tributaria, ¿sí? En términos de la economía, pues estamos ante un grave problema del país de carácter recesivo. Colombia está en recesión desde el año pasado. No ha podido reactivarse. Y no ha podido reactivar su economía porque la gente ha perdido sus ingresos. El desempleo y la informalidad han crecido y por tal motivo las familias han perdido significativos ingresos. La economía perdió el año pasado 70 billones de pesos y de esos 40 billones de pesos los perdió los ingresos de los hogares. Entonces, si el problema es que la gente no tiene ingresos para consumir bienes y servicios, que es la manera en la cual se reactiva cualquier economía, y por tal motivo el círculo virtuoso de esa decisión es que genera empleo, porque al necesariamente usted demandar bienes y servicios porque tiene plata en el bolsillo, pues termina entonces de que hay que producir un poco más y por tal motivo se puede vincular nuevamente la gente al empleo. Pero eso es lo que no está sucediendo, ¿sí? Si la reforma tributaria le va a quitar de los bolsillos a la población, ¿sí?, 27 billones de pesos, pues es evidente entonces que no se va a poder reactivar la economía. Este es el primer problema clave de esta situación. Estamos ante una reforma tributaria recesiva que en vez de fomentar la reactivación de la economía y por tal motivo el empleo, la va a debilitar. Por eso los empresarios en general, desde la ANDI, FENALCO, la SAD y ACOPI, han venido expresando algunas críticas y algunas observaciones frente a la reforma. El presidente de la ANDI dijo exactamente que a él le parecía que no era conveniente que se hiciera esa reforma tributaria y que ellos por el contrario proponían entonces que la reforma tributaria del 2019 se aplazara por 2 años. Recuerde aquí a todos ustedes que la reforma tributaria del 2019 les dio exenciones tributarias a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, por 10,4 billones. Entonces, desde el punto de vista económico, esta es una reforma tributaria absolutamente inconveniente. Bueno, y sumirá en la pobreza mayor a la gente. Este es el aspecto ya no económico, sino social de eso. Y en el aspecto político, pues bueno, aquí hay una lucha política muy importante y muy significativa de si en el inmediato futuro, sí, la gente va a seguir respaldando a quienes, miren cómo es la vida, dijeron que Petro era el que los iba a expropiar a las clases medias. Quien va a expropiar a las clases medias con esta reforma tributaria es Duque, ¿sí? Y entonces, en términos políticos, la discusión es más o menos estas. Se van a seguir respaldando gobiernos típicamente neoliberales que están pensando única y exclusivamente en salvaguardarle los grandes negocios a sus socios, los grandes banqueros y las corporaciones y las grandes corporaciones extranjeras, o definitivamente se implementa en Colombia una política pública y una política verdaderamente económica y social que sí provea las mejores consideraciones por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Colombia, por el aparato productivo nacional. Es decir, que se privilegie lo nacional y no las grandes corporaciones extranjeras. Y adicionalmente se piense en los ciudadanos de a pie. Bueno, esa es la lucha política que hay sobre esta cuestión. En la medida en que se apruebe esta reforma, los colombianos tenemos exactamente que protestar enérgicamente para eso y castigarlos hacia el 2022. Por eso, en términos generales, desde el punto de vista político, aquí también hay una un fuerte pulso político, y en ese sentido, desde la Central Unitaria de Trabajadores, estamos invitando a que la inmensa mayoría de la población se muestre indignado el próximo 28 de abril por estas decisiones
económicas y políticas absolutamente inconvenientes para la mayoría del país. La pandemia va a ser el problema más delicado que tenemos para poder desarrollar la máxima movilización en la calle. Pero en la medida exactamente de las circunstancias, la gente que está ya trabajando en casa y que no pueda salir a la calle, que haga paro virtual y que convierta su casa, sus ventanas y sus puertas en un cartel, en un afiche, en una pancarta donde diga no a la reforma tributaria, no a la expropiación de las clases medias y los trabajadores en Colombia. Esa es la invitación y esperamos exactamente que esa fuerte movilización social logre tumbar y hundir la reforma tributaria en el Congreso de la República, y en ese sentido le estamos solicitando y demandando a los congresistas que no la aprueben. Muchísimas gracias, Andrés, y buen día para todas y todos. Bueno, Fabio, muchas gracias a usted y nos veremos el 28 de abril en la protesta nacional, en el paro físico y virtual. Ahí estaremos. Gracias, Fabio. Bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos encontramos con el magisterio y la comunidad educativa. Aquí nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. A ver, Miguel, buenos días nuevamente, por favor. Bueno, Andrés y nuevamente, y Oscar, a toda la mesa de trabajo, un abrazo nuevamente fraternal, vital y pedagógico a todos y todas en este momento. Quiero expresar desde Renovación Magisterial nuestra solidaridad con nuestra compañera Natalia Zárate, dirigente juvenil, en la cual en este momento su familia atraviesa, pues su familia entera, una crisis debido pues al tema del COVID. Mucha fuerza, Natalia, estamos contigo desde aquí, desde el equipo de Renovación Magisterial y nuestros amigos y amigas. Por supuesto, Miguel, que de mi parte y de todo nuestro equipo, pues también la solidaridad y el abrazo a Natalia y a su familia. Miguel, tú has planteado que hay 4 poderosas razones con las cuales el magisterio y la comunidad educativa debe participar el próximo 28 de abril en el paro nacional. Sí, en efecto, Andrés, el primero de ellos es el tema, que continúa esa campaña de hostigamiento contra la vida, contra la escuela pública, contra los maestros y maestras de Colombia, por parte del partido de gobierno, la amenaza y pues los asesinatos en muchas partes y el recomienzo de las vacunas, pero no las vacunas pues contra el COVID, sino las vacunas contra los pocos y menguados ingresos de los maestros y maestras en todo el territorio nacional, incluido aquí en municipios muy cercanos de Cundinamarca. Entonces, para nosotros es muy importante la defensa de la vida, de la integridad física, moral, de los líderes y liderazgos sociales, y este es un punto, el primer gran tema. Frente a la indiferencia del gobierno, ya lo expresaba muy bien nuestra compañera en el Rincón de Apolonia, cómo se ha venido una nueva ofensiva que expone a los maestros y maestras, y nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones, como decían los abuelos, cuando Laureano Gómez estornuda, al alcalde más godo del municipio más lejano le da pulmonía, y este fanatismo que se está impulsando, esta incitación desde el partido de gobierno, pues pone en peligro a todos los maestros de Colombia, pero especialmente a los que están más apartados, en las regiones más apartadas. El otro gran tema, por supuesto, del que hemos venido planteando, el del retorno a clases presenciales, salvaguardando la vida y la salud. Y yo creo que este es un asunto vital, está en el pliego, pero tiene una importancia suprema, sobre todo por lo que estábamos conversando en este momento. Queda absolutamente claro que lo que motiva a todos estos sectores que han dicho retorno ya a clases presenciales, pero sin condiciones a la vida y la salud, pues no es la salud de los niños ni niñas, porque pues declarar, no suspender la alternancia educativa en plena alerta roja, pues demuestra que no es esa la razón y el motivo que los anima. Ya hemos hablado de lo de Bogotá, pero quiero insistir, por ejemplo, en el anuncio hace 4 días de la ministra de Educación en Santa Rosa, allá en Risaralda, señalando que en mayo deben estar todos los colegios en alternancia. Y entonces vuelve la misma circunstancia de
de agosto del año pasado, que en pleno pico de pandemia el gobierno pretendió retornar a todos a clases presenciales. Pero agrego una cosa, el gobierno en esa declaración, la ministra dice un par de asuntos. El primero, el tema de los recursos. Bueno, cumplimos 9 meses y los 400.000 millones de pesos no han llegado en su totalidad a los colegios del país. Y segundo, está hablando que en Risaralda, por ejemplo, no se suspende la alternancia porque tenemos camas UCI baja ocupación. Pues resulta que en este momento no se puede hablar de baja ocupación camas UCI porque pues Risaralda tendrá que solidarizarse también con el caso de Medellín, que está pues desorbitada. Es decir, que a pesar de que insista que van a tener en cuenta el ritmo de la pandemia, la ocupación de camas UCI, a la hora de la verdad no tiene en cuenta estos criterios, ni mucho menos cumple con los recursos. El tercer gran tema, Andrés, es el pliego de peticiones que radicó FECODE el 26 de febrero y que el gobierno actualmente no quiere iniciar su negociación, acudiendo en complicidad con las centrales amarillas de papel a una interpretación jurídica propia de las dictaduras de no comenzar esta discusión. Y ese pliego de peticiones que se ha querido enlodar por parte de la bodega tuitera y con el silencio de muchos académicos o que se dicen académicos, tiene en primer lugar el tema del derecho a la vida, el tema del retorno, pero también la exigencia de que le retornen a los municipios del país los 348 billones de pesos con B larga que le quitaron a salud, agua potable, saneamiento básico y por supuesto a educación. No estamos diciendo que hasta que haya esa reforma retornamos a clases especiales, estamos diciendo que hay que garantizar los derechos sobre la base de que esos recursos que le fueron raptados, capturados a la población de los 1.103 municipios de Colombia, se les devuelva. Y muchos otros puntos en ese pliego de peticiones, que es un pliego de la comunidad educativa. Ante todo es un pliego de la población. Y finalmente, el otro gran punto, el cuarto, es contra la agenda legislativa, tanto la propia como la general. La general, pues ya habló el compañero Fabio sobre esta reforma tributaria regresiva, y lo que es propia es que todavía en el Congreso existen una serie de proyectos de ley contra la existencia de la escuela pública, contra el carácter de la profesión docente, o el carácter profesional de la docencia, contra la libertad de cátedra, la autonomía de la democracia y, por supuesto, en ese orden de ideas, y contra el derecho a la educación. En ese orden de ideas hay 4 puntos: el derecho a la vida contra los atentados, el hostigamiento, el retorno a clases presenciales, salvaguardando la vida y la salud, en lo que tiene que ver con el pliego de peticiones, el carácter social del pliego de peticiones y igualmente el tema de la agenda legislativa propia y general. 4 puntos que para nosotros son claves en esta tarea que estamos desarrollando, a pesar de que tenemos toda esta campaña de incitación, de ofensiva contra FECODE. Nosotros seguiremos firmes y el 28 será pues un pulso de fuerza, y en el caso de Bogotá acompañaremos desde FECODE, por supuesto, rodeamos nuestro magisterio distrital en la convocatoria que ha hecho la ADE a un paro de 48 horas, es decir, el día 27 y con todo el resto de la población el día 28. No sé si me queda algún momento para decir algunas cosas más. Usted me indica, Andrés. Un minutico, Miguel, por favor. Bueno, es un llamado, entonces, sobre todo es un llamado, 2 llamados. Uno, a la alcaldesa de Bogotá. Ya lo que queda absolutamente claro es que aquí hay una soberbia de carácter letal, porque no hay ninguna argumentación para que se insista en mantener en alerta roja las condiciones de alternancia en los colegios. Pero quiero agregar, en ese pulso que creyó que era con la ADE, pese a nuestra sustentación científica académica, y en ese intento de buscar un punto de no retorno en las relaciones con la comunidad educativa, ha fracasado, y nosotros la llamamos a que recapacite, sobre todo porque lo que está primero es el derecho a la vida, de la salud de los niños, niñas y del conjunto de la comunidad educativa. Y el segundo llamado es que todos nos unamos, es decir, la táctica del establecimiento es lanzar campañas para fraccionar a la comunidad educativa, al magisterio y por supuesto a toda la población contra nosotros. Debemos liderar la unidad dentro de nosotros, dentro de la comunidad educativa y dentro de la población, porque eso es lo único que nos va a salvar frente a estas ofensivas
del Gobierno Nacional y nuestro reconocimiento a los maestros de Colombia, a los rectores, a los directivos docentes, a los coordinadores, porque se han levantado con todos nosotros a señalar que primero está la vida y la salud y la educación en condiciones dignas frente a esa letal alternancia educativa. Muchas gracias, Andrés, y un abrazo vital, fraternal y pedagógico nuevamente a todos y todas. Y excusa a Oscar si hablé muy rápido. Bueno, para continuar con el programa, entonces mientras se vuelve a conectar Andrés Cubides, continuamos con Sara Márquez en el encuentro con la inclusión. Sarita, muy buenos días. Buenos días. Como ya hemos estado escuchando a todos, lo importante es salvaguardar la vida y la salud. Y en este sentido, pues es importante hacer algunas precisiones con relación a la atención a los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y el trabajo que se hace desde los equipos de apoyo. Vamos a mencionar primero a las docentes de apoyo pedagógico, cuya función principal, descrita en el decreto 1421, es asesorar y acompañar pedagógicamente al docente para garantizar la participación efectiva de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, en el caso de haber una eventual alternancia, la única función que la docente de apoyo debe cumplir es esta, la que está señalada. No debe ser, digamos, obligada o debe ser como llamada a que haga reemplazos de docentes que por alguna situación puedan estar en incapacidad o aquellos que presentan comorbilidad o que son mayores de 60 años y ya no deben regresar. Entonces hay algunas docentes de apoyo cuyos rectores las han dicho, ustedes deben hacer estos reemplazos. Entonces es importante precisar que esa no es la función que debe ejercer la docente de apoyo pedagógico en las instituciones educativas distritales. En ese sentido también están las otras personas que hacen parte de estos equipos, como son los modelos lingüísticos, mediadores comunicativos también, de acompañamiento pedagógico en el aula, los intérpretes y las auxiliares de enfermería. Estos equipos también están nombrados solamente para atender a la población con discapacidad. Ya si se requiere otro tipo de apoyo, por ejemplo, de enfermeras que hagan ese proceso de salud, de acompañamiento en los colegios en alternancia, estas deben ser nombradas bajo otro objeto contractual diferente al que tienen las auxiliares de enfermería. Y hay algo acá muy importante también con relación a esto. Siempre se ha mencionado que la población con discapacidad es, digamos, de las últimas líneas de volver a regresar al colegio en el tema de la alternancia, pero ¿por qué? Porque como ustedes mismos y como lo hemos estado diciendo en todo el programa, pues se debe salvaguardar la vida y la salud. Y hay algunas especificidades que también se han nombrado con relación a cómo debe ser este regreso, o sea, las particularidades que tiene cada población con discapacidad para regresar. Esos protocolos están en construcción, aún no están listos. Entonces, el llamado también es que cuando se dice que la población debe volver en igualdad de condiciones y si las condiciones para la población con discapacidad no están dadas, entonces tampoco hay que apresurar ese regreso, garantizando o queriendo ver esa igualdad. La igualdad está en la medida que ellos también tengan todos los protocolos de bioseguridad que se requieren, tanto para los docentes, los equipos de apoyo y para sus familias. Entonces, en ese sentido, como lo hemos estado diciendo, si aún no se está en la vacunación para los docentes, pues mucho menos los equipos de apoyo que estoy nombrando, modelos, mediadores, intérpretes y auxiliares de enfermería están contemplados en esos procesos de vacunación. Y mucho menos las familias y la población con discapacidad. Y ya otra particularidad que se ha estado presentando en algunos colegios es que le han dicho a las docentes de apoyo que deben regresar a esa alternancia, pero esta población todavía sigue bajo la estrategia Aprende en Casa. Entonces, si estos niños, niñas, jóvenes y adultos siguen en la estrategia Aprende en Casa, pues no tiene sentido exponer la vida de una docente de apoyo pedagógico que tenga, o el equipo de apoyo que tenga que ir al colegio, si esa población no está en el colegio.
solamente porque tiene que cumplir con el requisito de que no tiene comorbilidad y no es mayor de 60 años, entonces está llamada a cumplir o a asistir al colegio. Pero si la población no está y la población está en la casa, pues debe continuar prestando sus servicios en la modalidad que hasta el momento está instaurada para ellos. Entonces es importante dar como unas orientaciones o un sustento que permita que las docentes de apoyo pedagógico y los equipos de apoyo continúen prestando sus funciones dentro de la estrategia Aprende en Casa con la población con discapacidad que en este momento aún se encuentra bajo esta modalidad. Eso era como lo que tenía que decir con relación a todas las situaciones que se han estado presentando con los equipos de apoyo de la población con discapacidad. Bueno, Sarita, muchas gracias por su aporte en esta sección del encuentro con la inclusión. Sarita es docente de apoyo pedagógico de la institución educativa distrital Manuela Beltrán. Muy buen fin de semana, Sarita. Bueno, vamos a un corte institucional, por favor. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Desde el Partido del Trabajo de Colombia extendemos un saludo especial y una invitación cordial para que la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros y maestras que todos los fines de semana se conectan a el programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial, tengan la oportunidad también de ingresar entre semana y los fines de semana también a las charlas en cuarentena que todos los días venimos desarrollando, entre semana a partir de las 6 de la tarde, los sábados con salsa a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos de literatura desde las 5 de la tarde. Entre semana venimos tocando temas bastante importantes sobre la literatura, sobre el arte, la cultura, la historia y por supuesto temas de la coyuntura política, temas del sindicalismo, de la juventud, en general temas de suma importancia para la comunidad educativa y para la sociedad colombiana. Entonces, pues la invitación calurosa es para que se conecten todos los días, estemos pendientes de la agenda y de los temas que se tocan en estas charlas del Partido del Trabajo de Colombia y pueden ingresar entonces a las charlas, pueden acceder a ellas a través de la fanpage de Facebook del Partido del Trabajo de Colombia, PTC Alianza Verde. Esa es la invitación que les queremos extender y pues por supuesto agradecer a el programa, la radio revista Renovación Magisterial, programa de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo. Muy bien, pasamos a nuestra otra sección, nota del director. Aquí hay una aseveración, queremos ir al colegio, pero primero garantías para la vida, señora alcaldesa. Esta nota nos la presenta Jairo Castro Ballesteros, asesor de la Escuela Sindical de la AE. Buenos días, Jairo, por favor. Muy buenos días al Magisterio colombiano y a la comunidad educativa en general que nos siguen, nos ven por Facebook Live de Renovación Magisterial. Hoy la nota del director se intitula Queremos ir al colegio, pero primero garantías para la vida, señora alcaldesa. La argumentación científica, que debería ser el principio de una decisión en la que se juegue el control de la pandemia y el respeto a la vida, son desconocidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Cómo creer que ante la tercera ola de contagio en la que la población menor de 60 años son los nuevos porcentajes en ascenso de contagio y suben las estadísticas de niños contagiados al igual que jóvenes, como se evidencia en las tablas de Salud Data el 11 de abril y datos ratificados en el Boletín de Renovación Magisterial del 13 de abril? Abro comillas. El contagio entre los niños y niñas de 0 a 9 años de edad ya son 26.116 y de 10 a 19 años supera los 5.011, mientras que el promedio de la ocupación UCI intensivo en clínicas públicas y privadas está en el 64,6%, Salud Data abril 11. También se incrementó el contagio en edades entre 20 y 39 años, arribando a 312.256 personas en Bogotá. Salud Data, abril 11. A la vez que en las clínicas de Cundinamarca informan que aumentó el ingreso de menores de 60 años y los cuadros de los pacientes entre 50 y 70 años son más severos. Cierro comillas. ¿Cómo creer que el control de la pandemia sea que los trabajadores vayan a sus labores 5 días a la semana apretujados en Transmilenio para ir a sus labores y los estudiantes sigan en alternancia y que solo el sábado y el domingo, los días de menos movimiento laboral y social, sean los días de cuarentena restringida? ¿Se decreta la alerta roja? Sí. ¿Y restringir toda actividad social? Sí. Laboral, de movilización, llama a las empresas a laborar desde la casa, pero ante este panorama, la terquedad y negligencia de la alcaldía frente a la argumentación científica expuesta por el magisterio bogotano en cabeza de la ADE, resuelve condenar a los profesores y a la comunidad educativa al contagio del coronavirus y no levantar la alternancia ante el crecimiento de la pandemia y la tercera ola. Además de la revancha ante el pensamiento, ante la ciencia y el conocimiento que tiene el magisterio sobre la pandemia, resuelve dejar la responsabilidad a los profesores si se contagian en el retorno gradual y exonerarlo de la responsabilidad inminente, emitiendo una manifestación de voluntad para el retorno gradual, progresivo y seguro RGPS que deben firmar los profesores para el retorno. Manifiesto escrito por la Secretaría para que firmen los profesores. No es escrito por los profesores. Es decir, el patrón nos escribe lo que quiere y nosotros debemos firmarlo. Si algún trabajador de la Secretaría de Educación se enferma y fallece, la Secretaría de Educación del distrito queda exonerada de cualquier responsabilidad, como queda expreso en el escrito en el párrafo 4 que dice, abro comillas. Soy plenamente consciente que mi edad y o mis condiciones y o antecedentes de salud generan mayores riesgos de contraer la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 y o agravar sus efectos, pero que es mi voluntad expresa contribuir en el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura RGPS en pro de la garantía de los derechos fundamentales a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, asumiendo así los retos y desafíos institucionales de este nuevo año escolar, para lo cual declaro que conozco y soy responsable de atender las normas y medidas adoptadas por la Secretaría de Educación del distrito para el efecto. Cierro comillas. Así las cosas, los profesores sabedores del contagio y riesgo de vida deben asumir la responsabilidad de la alternancia, así les cueste la vida, mientras la Secretaría de Educación del distrito, desconociendo el riesgo inminente de la pandemia, se quita de encima esa responsabilidad. Los maestros queremos volver a las aulas. Sabemos la importancia del derecho a la educación, está presente y nuestra responsabilidad con el país de educar es una necesidad inminente. No podemos dejar a nuestros estudiantes sin el conocimiento de la historia, en especial como lo plantea la profesora Sandra Ximena, y se conozca la verdad sobre la violencia y genocidio cometidos con responsabilidad de gobiernos fascistas. Enseñar las matemáticas para que sepan cuánta plata se gana un banco por tener nuestro salario en sus cuentas. Saber sacar cuentas de cuánto gana el patrón y por qué nos paga tan poquito.
Queremos enseñar cómo hacer volar la imaginación y crear mundos posibles e imposibles con la libertad de cantar, de reír, de gozar, de escribir. Es una necesidad imperiosa el retornar a clases. En los salones de nuestros colegios queremos seguir nuestras clases, ya no desde la distancia mediados por una pantalla fría. Es irreversible el retorno, lo queremos, lo añoramos, extrañamos la fraternidad de nuestros estudiantes, el afecto en los descansos, en las clases de nuestros estudiantes. Ya no más pantallas, ya no más computadores. Solo falta que usted, señora alcaldesa, garantice la salud y la vida de la comunidad educativa. No se lave las manos, asuma la responsabilidad con la vida de los bogotanos, con medidas científicas y políticas acertadas que no dependan de intereses económicos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchas gracias, Jairo. Muy amable. Pasaremos entonces al informe distrital. Se lo estoy presentando a nombre de, pues como soy integrante de la Junta Directiva de la ADE, el secretario de Seguridad Social y de Salud. Yo debo comenzar porque no es fácil mencionar. Oscar, ¿no me estás copiando aquí? Sí. Bien. No es fácil mencionar que en Bogotá van 78.814 niños contagiados. Además, ya se hizo público el fallecimiento del niño de 6 años en Antioquia. Lo que pasa es que han tenido guardada esta información y, como decía Edilma en la primera sección, hay un subregistro y de cualquier manera han tratado de ocultar la difícil situación que viven los niños en el país. Tampoco debemos dejar de mencionar que la Secretaría de Educación en Bogotá se vio obligada a sacar un documento esta semana que pasó y que lo denominó Secretaría de Educación identifica casos COVID en maestros de colegios distritales. Menciona que únicamente esta situación se dio en 3 colegios, pero según los datos que hemos recogido ya van más de 10 colegios. Y obviamente no son solamente los docentes contagiados, sino que también hay administrativos, que hay de servicios generales y por supuesto niños y niñas, alumnos del sector oficial y pues aquí hay una información que tampoco se hace pública, que es la afectación en la educación de colegios privados. Igualmente nosotros tenemos que mencionar que ha habido unos datos muy graves. Bogotá hoy atraviesa una cifra de 4.314 contagiados diarios, que corresponde al 25% de los contagiados en el país, que están en casi 17.000 diarios. Y hay otro valor supremamente delicado y es, según el CDC, que nos pone un valor de 5 y de 200 ya no en rojo, sino en morado. Eso ya pasa a un color supremamente exagerado. Y es que Bogotá tiene un promedio de 100.000 en 355.1 infectados por 100.000 habitantes. Pero lo más escandaloso es cuando uno mira las localidades. La localidad de la Candelaria tiene 948.2. Este dato tiene 24 años de 44 horas de tomado en Saludata, casi llegando a 1.000. Chapinero tiene 656. La localidad de Santa Fe 581, y así podemos seguir mirando todas las localidades en Bogotá, lo que quiere decir que Bogotá es una ciudad completamente infectada. A su vez tenemos que pues los comités de contingencia, que en la circular 01 de la alcaldía de Bogotá del mes de enero, pues decía que los comités de contingencia debían estar coordinados por los gobiernos escolares. Eso no se ha dado en la práctica. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de Educación sí tuvo que manejar al comienzo de las circulares la importancia y que están en el marco de la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. Pero de manera muy curiosa, en los últimos actos administrativos ya comienzan a desconocer
la ley y se pasan por la faja los consejos directivos, los consejos académicos y las reuniones que se hacen en las instituciones educativas y están emitiendo unas órdenes taxativas para llamar al magisterio a la presencialidad obligada, desconociendo obviamente la importancia y el respeto por la vida. Pues la AE pone en conocimiento para la Asamblea de Delegados del próximo 21 una decisión que se tomó en la Junta Directiva, que es un paro de 48 horas del magisterio para los días 27 y 28 de abril. Nos aunamos al clamor nacional también del día 28 de abril, en el cual, como lo mencionó Fabio y como lo mencionó Miguel, pues están el reclamo del Magisterio Nacional, pero también está el reclamo de la población colombiana, el rechazo a la reforma tributaria, a todas las medidas legislativas que están radicadas en el gobierno, y entonces llamamos al magisterio a esa protesta, a esa participación activa, de manera presencial, quienes lo podamos hacer, pero también de manera virtual, rechazando todo esto y desde nuestras casas trabajar con nuestras comunidades educativas, con nuestros padres de familia y con nuestras comunidades educativas, llamando obviamente a la participación activa. Yo dejo aquí mi informe y vamos a pasar entonces a nuestra otra sección, el encuentro con el preescolar. Muy buenos días, Alejandro León, que es asesor del CEID-ADE. Entonces la sección la has denominado alternancia en tercera ola de pandemia. ¿Cómo es eso, Alejandro, por favor? Buenos días, Armando. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los que nos acompañan hasta ahora en Facebook y en la emisora Mariana. En ocasiones anteriores hemos advertido de las consecuencias médicas y sociales que acarrea el retorno gradual, progresivo y seguro, sobre todo en educación preescolar. Hoy ya, con una tercera ola de infección y la terquedad de la alcaldesa Claudia López, es necesario recordar algunas de las advertencias que nos hacía el doctor Orlando Acosta, y que hoy, tristemente, algunas de ellas se volvieron una realidad. Una muy triste y trágica realidad. A principio de este año, el profesor Acosta explicaba que en el caso de Bogotá la ocupación de camas UCI por localidad debería ser menor al 80% y la tasa de contagio debería ser menor a un 5%, para poder pensar en una reapertura del sistema educativo. A su vez, añadió que pese a que los niños tienen una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad, no están libres de desarrollar el COVID. El día de hoy ya amanecemos con el 78.8% de ocupación y un nivel de propagación bastante alarmante, sobre todo en los menores de 6 años. En el artículo publicado el 26 de julio del año pasado, el doctor Acosta señala que hay 2 estudios que muestran evidencias convincentes acerca de que los niños pueden transmitir el virus. El primero se hizo en China, en donde se encontró que los niños fueron cerca de 1/3 tan susceptibles al coronavirus como los adultos. Aunque los niños tuvieron más contactos que los adultos, el estudio sugiere que el cierre de las escuelas no es suficiente para detener las infecciones del virus, pero reduce la probabilidad de contagio entre un 40 y un 60%. El otro estudio, realizado en Alemania, se midió la carga viral presente en niños y adultos positivos al coronavirus, indicando en este estudio que tanto los niños como los adultos positivos portan la misma cantidad de virus y que los niños asintomáticos como los adultos con síntomas presentaron las mismas altas cargas virales, generando una probabilidad de contagio bastante alta. Los resultados de estos 2 estudios sugieren que tanto los adultos como los niños positivos tienen las mismas potencialidades de transmitir el virus. Por lo tanto, es y será un riesgo para todos insistir en el regreso gradual, progresivo y seguro para el caso de nuestro país. Asimismo, el doctor Acosta afirma que la propagación del virus se posibilita aún más con el uso del transporte masivo de profesores y estudiantes, o en el caso de los niños y niñas de preescolar y primaria, por la circulación que implica el acompañamiento de la escuela por sus padres, madres, abuelos y o cuidadores, generando cifras más escandalosas que las que hoy tenemos, en la actualidad. Según los datos de Saludata del 11 de abril del presente año, el contagio entre los niños y niñas entre los 0 a 9 años es de 26.116. El de los niños y jóvenes entre los 10
a los 19 años supera los 51.000 casos, mientras que el promedio de ocupación UCI intensiva en las clínicas públicas y privadas, como lo dije anteriormente, está en un 78.8%, mostrando una crisis superior a la del año pasado, en la que las cifras de mortalidad y contagio eran muy inferiores a las que vimos el día de hoy, donde recordemos que el 14 de abril del año pasado, del 2020, se reportaron 2.979 contagios, 127 fallecidos y 354 recuperados, confinándonos al país entero a un encierro total hasta el 11 de mayo. Es decir, las cifras son cada vez más preocupantes, las vacunas cada vez más escasas, las soluciones por parte del gobierno más incoherentes. La alcaldesa no hace caso a la comunidad científica que presenta estudios y pruebas veraces. Mientras tanto, los docentes, los niños y sus familias se enferman y mueren todos los días. Hace un año vivíamos en la incertidumbre y el miedo. Hoy, las malas decisiones de la alcaldesa y el gobierno nacional nos obligan a protestar y salir sin miedo, ya que es la insensatez y la injusticia la que nos llaman a manifestarnos y salir con todas las medidas de bioseguridad a las calles, a decirles a los gobernantes locales y nacionales que los docentes queremos volver a las aulas, pero en condiciones dignas. Que primero está la vida que la economía y que el magisterio está y estará en lucha constante para defender la educación. Es por esto que hacemos la invitación para vernos en las calles el 28 de abril, para decirle a la alcaldesa que no estamos de acuerdo con la alternancia y que los maestros y maestras solo inclinamos la cabeza para leer. Soy Alejandro León, asesor del CEI de la ADE. Estos fueron Encuentros con el Preescolar y hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y ahora nos encontramos con este hermoso espacio que tenemos en Encuentros Pedagógicos, que es el encuentro con la poesía. Desde Italia, una lectura muy hermosa de poemas por Sara Frassini. Hola, buenos días a todo el mundo desde Italia. Aquí les habla Sara Frassini, siguiendo leyendo poemas que llegan desde toda parte del mundo. La semana pasada nos encontramos con un poeta, William Shakespeare, que es uno de los más grandes escritores de poemas de amor. Y hoy vamos a seguir con otro escritor que entre sus líneas tiene muchas dedicadas a este gran sentimiento que llena nuestras vidas, el amor. Estamos hablando de Pablo Neruda, que nació en Chile en el 1904 y es considerado uno de los más grandes escritores de poemas de Latinoamérica. En el 1972 recibió, de hecho, el Premio Nobel por la Literatura y solamente el año después nos dejó aquí con muchos versos dedicados al amor. Vamos a leer hoy el poema número 79 que escribió dedicado a su amada. De noche, amada, amarra tu corazón al mío, y que ellos en el sueño derroten las nieblas, como un doble tambor combatiendo en el bosque contra el espeso mur de las hojas mojadas. Nocturna travesía, brasa negra del sueño, interceptando el hilo de las uvas terrestres, con la puntualidad de un tren descabellado que sombra y piedras frías sin cesar arrastra. Por eso, amor, amárrame al movimiento puro, a la tenacidad que en tu pecho golpea con las alas de un cisne sumergido, para que a las preguntas estrelladas del cielo responda nuestro sueño con una sola llave, con una sola puerta cerrada por la sombra. El poema comienza con un deseo que la persona amada, la mujer que el poeta está amando, pueda salvarlo de una noche en la cual hay sombras, hay oscuridad, hay miedo y una confusión, como un tren que sigue yendo, ¿no? Y por eso, al final, esta sombra se puede vencer gracias a la puerta cerrada en la cual se esconden las personas que se aman. Gracias a este amor. ¿Qué es este amor?
es como un constante movimiento. Él le dice, amárrame al movimiento puro y a la tenacidad del pecho. En el pecho hay este corazón que siempre como un tambor sigue batiendo y nos entrega la vida. Es el ritmo que siempre tenemos en nuestros días y en nuestros cuerpos sin darnos cuenta. Pero el movimiento, como nos dice también otro grande poeta y músico de Sudamérica, que nos dice, estamos vivos porque estamos en movimiento, Jorge Drexler, en la canción que se llama, de hecho, Movimiento. Solamente si seguimos moviéndonos y estando dinámicos y nunca parándonos en un lugar para morir adentro y afuera, así se puede seguir viviendo al 100%. Y es eso, el deseo que se puede percibir en las líneas de Neruda, donde la presencia de la persona amada puede amarrar los dos corazones y permitir que las preguntas estrelladas del cielo encuentran respuestas que no tienen miedo, sino movimiento, dinamismo y por fin amor. Le deseo de seguir caminando, moviéndose y descubriendo cosas sin pararse nunca, ni adentro ni afuera, y poder tener un muy lindo final de semana hasta el próximo poema. Chao. Bueno, muchas gracias a Sara. Voy a terminar entonces aquí en una complementación del informe distrital. Voy a ser más preciso en consideración del tiempo y decir entonces pues que hoy se pone de presente una valoración en la cual el derecho a la vida es superior al derecho a la educación. En ese orden, entonces, y en esa disyuntiva se antepone la defensa de la vida propia, la de nuestras familias y la de nuestras comunidades educativas que se baten en medio de una situación nacional de pandemia en la cual el gobierno nacional ha brillado por sus rayos y hierros intencionados. Pues no ha implementado las medidas suficientes de cerco epidemiológico, no han colocado las suficientes pruebas PCR y a diferencia de lo que se ve, pues no quiere invertir en eso y están dejando que todo el mundo se contamine libremente. Por eso los altos índices, los números. En ese ritmo que se pretende alcanzar la inmunidad de pandemia, pues va a ser muy complicado. La vacuna se compra a cuentagotas y vamos a gastarnos por lo menos unos 2, 3 años hasta terminar de vacunar la población colombiana. En esa medida, la solicitud para darle prioridad al magisterio es necesaria, que en el sector de educación en Bogotá mueve más o menos 2,5 millones de personas y a nivel nacional más o menos 20 millones de personas. Es importante eso. El magisterio se reitera en que sí quiere volver a la escuela, pero mediando el concepto previo de las comunidades científicas y médicas en que nos determinen que ya el regreso a la presencialidad no reviste peligro para la vida. Es que la situación está muy grave, la pandemia ha estado en una cima que nunca ha bajado, acaba de atravesar un pico, un segundo pico más alto y estamos en medio de un tercer pico que segura va a ser mucho más alto que el tercer pico. Bogotá tiene 4.314 contagiados diarios. La localidad de Candelaria tiene 954 contagiados por cada 100.000 habitantes, un número escandaloso que sobrepasa en casi 5 veces el límite de 200 establecido por el CDC de Estados Unidos, el control de enfermedades de Estados Unidos. Y miraremos todas las localidades y están por el mismo rango. Con estos valores de peligro han debido tomar toques de queda anticipados, pues las consecuencias por la preferencia de los sectores de los dueños de las grandes superficies, de los grandes importadores, de los dueños de los bancos, son los que mantienen toda esa movilidad nacional y la necesidad de las familias que no les han dado la renta básica y tienen que salir a buscar el pan diario para no dejar de morir de hambre a sus familias. ¿Y qué se dice de las MIPYMES? Hoy tenemos manifestaciones de los comerciantes en todo Bogotá en una desobediencia civil, porque están destinados a la quiebra, a la muerte económica, y pues es un gobierno que ha desatendido a esto prioritario. La Secretaría de Educación ha tenido que reconocer que los colegios se están contagiando,
ya van cerca de 10, a pesar de que la Secretaría dice que son 3 y que los contagiados únicamente son los maestros, pero también tenemos administrativos y de servicios generales y, por supuesto, niños y niñas. Tenemos en Bogotá 78.814 niños contagiados en lo que va de pandemia. Y los elementos de bioseguridad también se convirtieron en otro punto de discrepancia, pues estos se deben implementar, pero para cuando se pueda volver a la escuela, pero no cualquier tipo de bioseguridad limitado al gel, a lavamanos, a todas estas cosas elementales, sino que también hay que implementar sistemas de conducción de aire filtrado, es decir, ductos de ventilación de tiro forzado, como lo denominan los técnicos, y no simplemente a desoxidar las ventanas, abrir unos basculantes. Técnicamente los vientos cruzados deben tener una implementación como lo ordenan las normas. Además, los medidores de CO2. Ante esta peligrosa situación que vivimos, la prioridad es la defensa de la vida, y la alternancia o presencialidad corresponde a una política letal que desprecia la vida. La resistencia es mantenerse trabajando en casa. Así no hay abandono de cargo. El trabajo con los padres de familia es importante, con la información que da cuenta de la vulnerabilidad y riesgo que corren los niños cuando salen a una ciudad totalmente contaminada, a un transporte de riesgo, y además a los niños, y además cuando hay un sistema de salud que ha mostrado una deficiencia total, pues no es capaz de soportar la exigencia, por eso está en rojo, y además ha dejado de atender a otros pacientes que tienen las demás enfermedades. Para terminar, la ADE pondrá en conocimiento de la Asamblea de Delegados del próximo 21 de abril un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de abril contra la presencialidad, pero unificados con FECODE, en respaldo al pliego de peticiones que radicó el pasado 26 de febrero, de conjunto con todos los trabajadores estatales, la exigencia y la instalación de la mesa inmediata para esta negociación de este pliego, y de un pliego que incluye el respeto por los acuerdos de años anteriores, la reforma constitucional al sistema general de participaciones, el reinicio de la negociación del estatuto docente. A su vez, también la exigencia de los 8.000 cursos para los docentes de la tercera SDF, e incluyó allí el COVID para que sea declarado como enfermedad profesional, y a la vez la prioridad de la vacunación para el magisterio. El paro del 28, donde también convoca la CUT, rechaza la reforma tributaria que pretende recoger 30.5 billones de pesos, sacándolo de los empobrecidos bolsillos de los trabajadores. Entonces, la resistencia es resistiéndose y oponiéndose a la alternancia. Bien. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a la emisora Mariana, a Linda Artunduaga en la parte técnica, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, y a nuestro apoyo en lengua de señas Oscar Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Andrés Cubiro Rodríguez. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.